el buen pastor y la carrera al terminar, el alma eterna al vislumbrar. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. ¿No se escucha? Me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de...
en un tiempo propicio para darnos la salvación. Solamente por ese amor que nuestro Señor tuvo hacia nuestras vidas, hacia nuestro corazón, es que recibimos la gracia de nuestro Señor, a Jesús en nuestros corazones. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, o también por YouTube, también, ¿no? Algunos hermanos están escuchando la palabra en este tiempo. Y realmente Dios quiere abrir el corazón de muchos para que así también puedan recibir la palabra. Sí, vamos a cantar otra alabanza, hermanos. El himno número 290. Himno 290. Canta a Dios con alegría. El himno 294, entonces, por favor. Himno 26, entonces vamos a cantar. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo
mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta mañana. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Sí, por la gracia del Señor, nosotros este domingo estamos aquí en la iglesia y es una gracia, ¿verdad? Porque Dios nos permite. Nosotros ya estamos acostumbrados los domingos. ¿Qué hacen ustedes? En la mañana, antes de llegar, ¿no? Antes de salir de la casa, oramos al Señor, ¿verdad? ¿Así es o no? Sí, preparamos el corazón para poder ir al culto, para poder ir a escuchar la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana, para empezar el culto, vamos a invitar al diácono Jacinto para que pueda orar por el culto. Adelante, diácono. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana. Hoy domingo, día de la alabanza, día de adoración a Dios. Padre, le agradecemos porque usted nos salvó, nos dio la vida eterna, Señor. Así también durante esta semana, Señor, como se esparce el Evangelio y cada zona anunciando, y le agradecemos a usted que también a través de estos seminarios bíblicos, Señor, añade, Señor, a la iglesia, Padre. Muchas personas, Señor, este tiempo están escuchando el Evangelio, como el Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué buenas noticias uno puede encontrar, Señor, a través del Evangelio? Que todos sus pecados ya han sido perdonados hace 2000 años. Ese Evangelio, Señor, no se anuncia, Señor, solo que este tiempo a través de la iglesia podemos anunciar, Señor. Padre Dios, así queremos agradecerte esta mañana. Así también el siervo de Dios que está en Corea, Señor, recibiendo la palabra para que también en su regreso, Señor, usted puede cuidar, Señor, para que la palabra de Dios también podemos recibir a través del siervo, Señor. Hoy también, Padre, también oramos, Señor, por la construcción de la iglesia, Padre. Solamente usted nos puede dar el corazón para, Señor, para estar apoyando en la ofrenda. También, Señor, apoyar también la reconstrucción, Señor. Padre Dios, solamente te pedimos a ti, Señor. Usted nos puede dar, Señor, todas las cosas, Señor. Y así también, hoy queremos escuchar su palabra a través del siervo que está acá, Señor. Y también denos su sabiduría, Señor, para que usted mismo nos dirija, a través de él podemos recibir la palabra de Dios. Todo esto, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, continuando con el programa, entonces en esta mañana tenemos testimonio. Entonces, un tiempo también dijo pastor, ¿no? Pastor decía, tenemos que traer un invitado, ¿verdad? Todos los domingos nosotros tenemos que traer un invitado. Entonces, esa parte yo quiero hacerles recuerdo también. Cada domingo, ¿qué tiene que hacer? Agasado su invitado, ¿no? Tiene que llegar. No solito nomás, yo me voy al culto y ya está. No es así. Todas las palabras que pastor nos habla, siempre tiene que guardar aquí en el corazón. Amén. Tiene que guardar, porque invitado, ¿qué significa? Tiene que traer con su bultito, dicen otros, ¿no? Tiene que traer, ya sea su amiga, ya sea su prima, sobrinos, tiene que llegar. Así, de esa manera, la iglesia va a crecer. Pero si nosotros ahí hacemos, ya esa palabra ya fue hace mucho, nada que ver, no es así, hermanos. Sino lo que pastor habla, tiene que quedarse en el corazón.
Eso es muy importante, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en esta mañana vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar testimonio de vida de creencia, hermana Elba Cari. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Yo como este tiempo me sentía muy feliz, ¿no? De vivir así con la iglesia, conocer la iglesia, poder tener a alguien que me guíe mi vida, así, porque conociendo mi pasado, recordando de dónde me sacó Dios, yo veía que mi vida es muy sucia, soy muy peligrosa, así, yo dónde caería, yo debería morir, así. Antes yo así me sentía y solo por dificultades Dios me llamaba, ¿no? Yo no pensaba que era la obra de Dios, todo lo que pasaba en mi vida, no pensaba que era la obra de Dios, pero yo podía ver, Dios, esto es la obra de Dios, así, así, tantas cosas que yo pensaba que yo podía hacer por mí misma, Dios me mostraba que no, tú no puedes, yo tengo que hacer por ti, así, porque tú no sirves, tú eres tierra, así. Cada vez que tenía comunión con misionera, eso me decía así, ¿no? Tú no sirves, ¿por qué quieres hacer por tu propia fuerza? Así. Entonces yo decía, sí, tienes razón, sí. Pero eso no entraba dentro de mí, simplemente se desechaba así. Entonces yo podía ver, ¿no? Un día que yo tenía comunión con misionera, ella me exhortaba muy fuertemente y yo cerraba mi corazón hacia la iglesia. Yo cerraba mi corazón hacia la iglesia y solo podía decir, yo tengo la razón, así. La iglesia no tiene la razón, así. A pesar que yo tengo la salvación, yo puedo vivir normal, así, porque sé que Jesucristo ha muerto por mis pecados, entonces, ¿quién contra mí? Así, ni la iglesia, así. Pero algo que siempre escuchaba, que la iglesia no es una casa, así. La iglesia somos todos, así. Y cada vez que venían los cultos, así, cada domingo, siempre había alguien que me decía, Elba, ¿por qué te pierdes? Así. Pero yo siempre vengo, siempre venía cada domingo, así, aparentaba venir, pero no era ahí yo veía que Dios mismo me hablaba así, no eran ellos así. Entonces, cuando yo quería tener nuevamente comunión con misionera cerraba su corazón hacia mí, así me sentía muy mal, pero yo decía, ese no es misionera, es Dios, así. Entonces, yo tratando de obrar por mi propia cuenta, pero aún así nada, así. Y un día, no sé por qué, yo ya me cansé de tanto decir misionera, quiero tener comunión con esta misionera, así. Y un día ya dejando todo, ya solo voy a ir a la iglesia y si misionera me acepta bien y si no, ni modo, así igualmente voy a ir a la iglesia, así. Quiero que me diga así delante de todos los hermanos fuera, así. Y misionera me dijo, sí, está bien, puedes venir, así. Y ella expresaba su corazón hacia mí, así. Y yo veía que ella tenía mucho amor hacia mí, hacia mi persona. Y estaba muy feliz así, pero ahí yo también notaba que de verdad yo era muy peligrosa, así. Ella misma me decía así, y yo veía que ella me cuidaba mi corazón así, y yo le pedía guía, ¿no? Porque yo estaba viviendo mal y aún sabiendo la salvación, ¿por qué yo vivo así? Así le decía a misionera. Entonces ella de nuevo me explicaba el evangelio, así, de dónde soy, así. Y entonces yo podía ver esta palabra, ¿no? Que está en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso se me quedaba, ¿no? Y yo le pedía guía a misionera, ¿no? Yo, misionera, quiero vivir normal, así como una persona normal, así. Yo siento que, claro, no soy una buena cristiana, le decía, pero quiero rehacer mi vida, así. Entonces misionera me daba sus palabras y eso se me quedaba, ¿no? Y yo le decía, misionera, por favor, ore por mí, así. Voy a dar mi examen, así, para la universidad, quiero entrar a informática, así. Pero usted no estaba en prefacultativos, me decía. Sí, misionera, no, le decía, pero es reprobado, así.
yo de verdad quiero recibir su guía, así. Y si no es esto, ya será Dios donde me guíe, nomás le decía. Ella me decía, sí, está bien, así. Vamos a orar, así me decía. Y orábamos y yo decía, ay, por favor Dios, así dentro de mi harto pedía, ¿no? Porque yo casi como 3 años yo he intentado la carrera de ingeniería, pero no he aprobado así, por más que he intentado, y yo veía que esa era mi propia fuerza, así, yo sí o sí quería entrar ahí, pero tal vez ese no era el camino de Dios, así. Cuando yo di mi examen de dispensación de informática, yo solo podía decir, ah, Dios, por favor, así, su sierva ha orado por mí, así, por favor, así, no va a hacer caso a su sierva, así, y si no, me va a entrar al seminario, así, solo eso nomás podía decir, así, pero yo veía que, pum, así, cuando ya lanzaba las notas, aprobadas, así, y yo me sentía tan feliz, así, porque yo nunca he pensado estudiar informática, programación, no me gusta la computadora, así. No me gusta, así, los celulares sí puedo, así, lo siento más fácil, así, desbloquear, porque ya viene todo, así, tú tienes que pagártelo, traen un software y lo conectas en la computadora, ellos lo hacen así, pero diseñar un software, todo eso no, es muy complicado, así, pero viendo la carrera, cómo había otras personas que lo hacían, yo me sentía muy feliz, la verdad, así, entonces yo decía, sí, esta es mi carrera, así, y antes de entrar el primer día a la universidad, yo oraba dentro de mí y decía, Dios, mi carne es muy débil, así, y quiero conocer personas fuertes, así, que me guíen por su camino, así. Quiero vivir según su vida, así, de creencia. Y a pesar que eso yo hablaba por fuera, pero por dentro de que, no, yo quiero ser amigos, yo, así, pero eso yo hablaba, así. Y según eso Dios hizo, ¿no? Dios trabajó mucho en mi vida, así. De la nada, una vez había seminario acá en el Alto con Pastor Shin y Pablo Shin, y invité a mis amigos, ¿no? Y de la nada ellos abrieron sus corazones así, ah, yo igual voy a tal iglesia, y yo veía que todos mis amigos eran cristianos, así, ¡ah! Y yo no sabía, así, ah, de verdad, y podíamos compartir, así, y yo decía, no, esto es Dios, así, yo no he elegido a mis amigos, así, Dios ha elegido, porque yo me acuerdo el primer día que a pesar que dije eso, yo como veía a todos bien jóvenes, altos, yo, ay no, yo soy la más vieja, nomás decía, pero todos me trataban normal, así como una persona normal, así, yo me sentía bien, así, pero no nacía de que, soy cristiana, así, pero de ellos mismos nacía eso, y me contagiaban, ¿no? Y algunos de nuestro curso, no se metan con los cristianos, así nos decían, y nosotros nada más le miramos, y mis amigos sacaban su Biblia sin miedo, así, y yo de que, y yo ni siquiera traía la Biblia, así, y yo me sentía muy mal, pero yo decía, gracias Dios por permitirme esos amigos, ¿no? Y así yo podía ver, y en este tiempo también yo veía, ¿no? Que todo cambiaba, hasta mis gustos musicales, así. Mi hermana me decía, pero ¿a vos te gustaba esto? Así. Ay no, así nomás yo decía, ¿qué le veía? Así. Y podía ver que de verdad todo cambiaba, a pesar que yo, dentro de mí, yo no quería, pero cuando decía, Dios, usted va a orar, así. Como decía en ese versículo, ¿no? Mis pensamientos no son como tus pensamientos, así, ni mis caminos, tus caminos, así. Yo no pensaba que iba a cambiar tanto, así. Hasta ahorita me veo y yo digo, wow, así. Y mi hermana me dice, ya estás menos rara, nomás me dice. Y también había, ¿no? La promesa que está en Hebreos, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me llegaba, ¿no? Cada vez que venía a la iglesia podía ver eso, ¿no? Esa promesa. Y yo decía, esa fe vino así de mis papás, así, porque ellos tuvieron tanta fe en mí que, no sé, Elba totalmente cambió, así. Yo no me esperaba así, cada vez que mi papá siempre me prohibía algo, yo siempre lo hacía así, porque decía, no puedes prohibir a alguien algo porque lo va a querer hacer más, así, siempre le decía. Pero simplemente yo podía ver, ¿no? La obra de Dios en que mis papás no me decían al final nada, simplemente me decían, le voy a avisar a la misionera, así. La iglesia se va a enterar de todas las cosas que haces. Entonces yo me recordaba todo eso
y podía ver que solo eso no eran mis papás así, era Dios así, yo te voy a ver así, yo te voy a estar observando así. Entonces yo podía de la nada caminar rectamente, no todo este tiempo, y podía ver también eso en la obra en el seminario que hicimos con mis papás, ¿no? Todo se abrió, todo totalmente, ¿no? Esta semana había dinero, había la disponibilidad de los hermanos que asistan al seminario, y yo solo podía ver eso, la obra de Dios, ¿no? Como Él abría todas las puertas así y caminaba así junto con nuestra familia, ¿no? Y eso le agradezco. Gracias. Sí, gracias. Entonces esta mañana también vamos a escuchar testimonio. Vamos a invitar a la hermana Daniela Ríos. Adelante. Sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos días. Sí, siempre estoy en la noche. Yo también quería agradecer a Dios, ¿no? Hace 2 años Dios me permitía la cirugía de la prótesis de cadera, ¿no? Y quiero leer un versículo. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hace 2 años, ¿no? Yo escuchaba esta palabra de pastor Terry en Sucre, en campamento de inglés, y yo me enojaba mucho, ¿no? Con Dios. ¿Por qué me da esta palabra así? Porque ese tiempo para mí era muy difícil. No podía caminar, ¿no? Yo tenía un problema en la cadera y no podía caminar, cada vez era más difícil para mí, ¿no? Y siendo joven, recién casada, quería hacer muchas cosas, ¿no? En mi vida. Cuando yo escuché esta palabra, yo había ido a Sucre porque mi misionera me había invitado, ¿no? Me había dicho: Dios quiere que tú escuches la palabra así. Y pensaba mucho: ¿por qué Dios me permite así? ¿Por qué te burlas de mí? Así pensaba, ¿no? Porque dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mirando mi situación, era muy difícil así. Yo no podía caminar más de 1 cuadra. Y después de eso, escuchando esta palabra y aceptando en mi corazón, Dios me permitía llegar hasta Argentina, ¿no? Para recibir la prótesis. Aunque ese tiempo era muy complicado, ¿no? Porque estaba en otro país también. Había muchas cosas que tenía que hacer, ¿no? No es fácil recibir una cirugía en otro país. También aún la iglesia estaba, pero eran diferentes personas, ¿no? Diferentes corazones, y no podía conectar así. Ese tiempo yo veía, ¿no? Dios quería mostrarme: yo estoy contigo así. Y un día, ¿no? Después de casi perder las esperanzas, ¿no? Incluso con mi esposo llamábamos a pastor, y yo le decía: pastor, no es voluntad de Dios que me opere así. Y pastor me decía: ¿cómo no es voluntad de Dios? Sí es voluntad, tú ya estás allá así. Pero yo veía tanta situación que parecía que no iba a pasar nunca, ¿no? Y aquí estaba mi hijo, entonces yo quería volver rápido así. Yo pensaba: voy, me opero y vuelvo así. Pero no era así, ¿no? Pasaba el tiempo, el documento demora 2 semanas, después hay que sacar cita 1 semana, así. Y escuchando esa palabra, Dios me permitía la cirugía un 17 de julio, ¿no? Teniendo la cirugía, estando allá también, tenía mucho agradecimiento ahora que ya pasaron 2 años, ¿no? Dios me cumplía la promesa, ¿no? Por la gracia de Dios también podía ir al campamento mundial, ¿no? En Sucre, y los que fuimos, ¿no? Del campamento a la Villa Bolivariana era una subida enorme, ¿no? Y subiendo un día con el pastor, y el pastor estaba así, y yo estaba con el dinero, ¿no? Y yo pensaba: ¿cómo iba a subir esta subida? Estando en mi situación que estaba de la cadera, ¿no? Y agradecía mucho a Dios ese tiempo, porque
exactamente como yo pensaba, ¿no? Para el campamento yo quiero estar bien porque en el campamento hay mucho trabajo así y yo no voy a poder, no quiero ser una carga más así. Quiero poder correr, poder bajar así, poder hacer las cosas. Allá necesito estar sana así. Y tal como yo pedía a Dios, Dios me permitía, ¿no? En el campamento mundial. Había momentos que sin darme cuenta me olvidaba de la prótesis y corría desde el piso de la vía bolivariana donde estaban las oficinas hasta abajo, ¿no? Y agradecía mucho a Dios, ¿no? Este tiempo Dios también me permite una promesa para poder avanzar, ¿no? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová, el 13, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hasta ahora, ¿no? Dios me permitió, ¿no? Este viernes esa promesa. Y puedo ver, ¿no? Mirando atrás, aunque mi corazón muchas veces es muy débil, olvido lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y solamente me enfoco en la situación que tengo ahora. Pero Dios me permitía esta promesa para avanzar, ¿no? No temas, yo te ayudo, así. Y mucho tiempo estos meses, ¿no? Dios me está hablando del temor. No temas, no tengas temor, así. Y tengo mucho agradecimiento, ¿no? Con Dios. Aún ya pasaron 2 años, a un inicio como pensaba, ¿no? La prótesis son 15 años, 18 dijo máximo. Entonces estoy en la cuenta regresiva, así. ¿Y qué voy a hacer después, así, no? Pero yo podía ver, ¿no? Cómo Dios hasta ahora nos está ayudando en nuestra vida, desde que Dios me permitió la vida, me permitió estar, me casé, después tuve la cirugía, tuve mi hijo, ¿no? Tantas cosas y aún me sigue ayudando, pero mi pensamiento muchas veces es muy débil, ¿no? Ahora esto creo que no me va a ayudar así. Ahora con la compra de la iglesia creo que no se va a poder así. Pero Dios constantemente me muestra cuán fiel es y cuán incrédula soy yo. Tengo mucho agradecimiento por mi vida, ¿no? Y ahora pasando 2 años puedo ver, aunque ese tiempo era muy difícil para mí, Dios a cada momento estaba ayudándome, ¿no? Me llevó a una casa que no era eran mis tíos, pero yo no los conocía. Entonces, aún sí escuchaba de ellos, de pequeña quizá ellos me vieron, pero yo no conocía quiénes eran, ¿no? Y Dios me permitió estar ahí casi medio año recuperándome de la cirugía y después volver, ¿no? Ahora recordando todo, ¿no? Mis tíos sin conocernos, prácticamente no, a una persona que no conoces no tienes ese cariño, ¿cierto? Y ellos nos daban comida, nos atendían, nos cuidaban todo el tiempo, ¿no? A mí me ayudaban mucho, ¿no? Casi medio año nos tuvieron en su casa y tenía mucho agradecimiento cómo Dios permitió ese tiempo y me da la certeza, ¿no? Este viernes escuchando por mi guía de zona, Dios me daba otra palabra, ¿no? No temas, yo te ayudo. Entonces tengo la certeza que este tiempo voy a avanzar con la voluntad de Dios, así, porque ya me dio su promesa, ¿no? Y su promesa no es vacía. La promesa para la persona que agarra en su corazón se cumple, así como un día se cumplió para mí, ¿no? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quería agradecer eso a Dios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nuestra vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Sí, toda nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, continuando con el programa, vamos a ver un video de la construcción y el segundo video de los planos de la tercera construcción, ¿no? Vamos a ver, por favor.
Sí, muy hermoso, ¿no? Vamos a continuar con el programa, vamos a invitar al canto de esperanza. Nos interpretarán tres, el primero, Yo estaré contigo, el segundo, Camino angosto, el tercero, Tú eres la luz. Entonces vamos a invitar, pasen adelante. Sí, hasta que preparen, ¿no? Nosotros tenemos una costumbre, ¿verdad? Tomamos desayuno, ¿sí o no? Almorzamos, cenamos. Ya es una costumbre, ¿verdad? Entonces así también los domingos, en la mañana, ¿qué tiene que hacer? Venir a la iglesia. Eso tiene que incorporarse, ¿no? Todos los domingos tiene que llegar temprano, puntual, ¿no? Entonces aparte también tomemos en cuenta. Entonces en esta mañana vamos a dar paso al grupo Canto de Esperanza. Muy buenos días, hermanos, agradecidos con Dios también porque este día también nos permite compartir alabanza siempre para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador también, ¿no? Amén. Esta alabanza que dice: nunca te dejaré.
para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La, la, la. Elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La, la, la. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La, la, la. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La, la, la. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La, la, la. Dios bendiga a todos los presentes, invitados, y que el Señor tenga misericordia. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sí, esta otra alabanza que siempre guía en nuestros caminos el Señor, ¿no? Lleva por título, Tú eres la luz. La luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi ser, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad,
de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, agua de manantial que calma mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Sí, vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos está en una alabanza. Me guía Él.
aplauso más, hermanos. Sí, ahora llegó la parte más importante de la mañana. Vamos a escuchar la palabra del Señor, hasta mientras que vayan acomodando. Sí, muy importante es el horario, ¿no? Horario. Nosotros tenemos que ser disciplinados en el horario. Entonces también en esta mañana vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Sí, hasta mientras también podamos, en esta mañana vamos a apagar nuestros celulares, ¿no? Para poner, o también poner en modo vibrador para que no pueda interrumpir la palabra del Señor. Entonces todos los hermanos puedan ver esa parte, tomar en cuenta, ¿no? Entonces adelante, evangelista. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Y gracias a Dios estamos una vez más, ¿no? Juntos. Domingo tras domingo tenemos que venir a la iglesia. Y este tiempo también estamos tiempo de seminario bíblico, ¿no? En muchas zonas. Y anoche también participando, ¿no? En seminario bíblico tenía mucho agradecimiento, ¿no? Porque podíamos compartir con personas nuevas, ¿no? Entonces, mirando ese ambiente, tenía mucho agradecimiento en mi corazón y estaba muy feliz también, ¿no? Una vez más Dios me permitió compartir el Evangelio, y esta mañana también vamos a compartir el Evangelio, ¿verdad? Vamos a abrir el libro de San Lucas, capítulo 10. Vamos a compartir acerca del buen samaritano. San Lucas, capítulo 10. Esta historia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, ¿no? En la iglesia, la historia o la parábola del buen samaritano. Vamos a leer San Lucas capítulo 10, verso 25. Voy a leer. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 hemos leído. Y gracias a Dios, ¿no?
Hoy también estamos y delante de ustedes, ¿no? Hermanas, hermanos. Y yo también tengo como agradecimiento, ¿no?, a Dios porque este tiempo no está el pastor Andrés, ¿no? Pero no estoy agradecido porque el pastor Andrés no está aquí, ¿no?, sino porque me permite compartir. Amén. Estaba mucho tiempo sin compartir con ustedes, ¿no? Y mi primera vez que yo compartí así en la iglesia, así grande, con muchos miembros, ¿no? Aunque no somos tantos, ¿no? Apenas como 500 seremos aquí, ¿verdad? Pues no es mucho, ¿verdad? Porque La Paz tiene, si no me equivoco, 3 millones. Algo por ahí, ¿no? Claro, aquí La Paz, el centro es 1.5, algo por ahí, pero todo 3 millones.5 me parece, Alto y la ciudad de La Paz. No somos mucho, ¿verdad? 500, ¿qué les parece? A comparación de 3.5 millones. No es nada, ¿verdad? Por eso. Pero en la ciudad de Santa Cruz me permitió Dios en aquel tiempo, cuando yo era seminarista todavía. Siendo seminarista, Dios me permitió compartir, y compartía la vida de la fe, ¿no? Yo decía aquel tiempo, ¿qué voy a compartir con los hermanos? Porque ellos eran mejor que yo, también más tiempo tenían en la iglesia y ellos habían experimentado muchas cosas. Yo no sabía qué voy a compartir. Así estaba, ¿no? Cuando Dios me permitió compartir en la iglesia de Santa Cruz. Y estaba muy preocupado estaba. Pero Dios siempre me guiaba, ¿no? Gracias a Dios también digo así. Siempre me da como su corazón. Y aún yo también, igual que ustedes, ¿no?, me lleno de pensamientos así. A veces quiero confiar, ¿no?, en lo que estoy imaginando, pensando así. Pero de ese mundo Dios me recupera. Cada vez yo siento así. Soy agradecido, ¿verdad? O como bienaventurado, ¿no? Bienaventurado soy. De verdad yo también, peor que ustedes, así me siento con malos pensamientos. También quiero muchas veces como dejar, ¿no?, por rabia, ¿no? No porque algo me falta, sino de rabia, de impotencia. Ya no me interesa nada, así quiero irme, ¿no? No porque no tengo dinero, no porque no tengo ropa, no porque no tengo salud, sino por confiar en mí, ¿verdad? Por confiar en mi propio corazón también quiero decidir, ¿no? Pero gracias a Dios, en aquel tiempo Dios me da la gracia, ¿no?, para continuar. Hoy, esta mañana, nosotros hemos compartido acerca de el buen samaritano. Yo no sé, ¿no? Esto es solamente es una parábola, ¿no? Así que, o como una historia inventada, ¿no?, que ha sucedido, así, o una historia que sucedió, pero que yo no sabía, ¿no? Pero Jesús ya tenía en su corazón. Esa es la historia del buen samaritano. Pero ¿por qué razón Dios le contó a este intérprete de la ley esa historia? ¿Por qué razón tenía que contarle? Porque este intérprete quería hacer algo para ser salvo. Por eso le preguntó, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Así le pregunta. Yo creo que en este tiempo también, ¿no?, como ese intérprete, muchas personas quieren hacer las cosas, ¿no?, como portarse bien, también quiere ayudar a su prójimo, también quiere amar a Dios, ¿no?, con todo su corazón, con toda su fuerza, y hace muchas obras de caridad, ¿no?, ofrenda, diezma. Esa es su vida de algunas personas. Piensan que haciendo estas cosas van a heredar la vida eterna, así como este intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces, mirando el corazón de este intérprete, Jesús miraba el corazón, ¿verdad?, de esta persona, y no sabía cómo explicar. Por eso le dijo, ¿cómo está escrito? Y cómo lee. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué quiere decir cómo lees? ¿Cómo está escrito? Está tal cual respondió el intérprete. Pero ¿cómo lees? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entiende? ¿Cómo lo entiende la ley? Yo también, cuando era, ¿cómo puedo decir? Cuando era ignorante en la palabra, ¿no? No veía, mi ojo era ciego de nacimiento. Cuando no veía así, entonces yo también pensaba,
que yo puedo cumplir el mandamiento. Así yo leía, como leo, ¿no? ¿Cómo entiendo? Yo entendía que yo debo cumplir, que debo guardar el mandamiento de Moisés, y me esmeraba por querer cumplir. Este intérprete de la ley también, él también, pero por eso preguntó, ¿haciendo qué cosas? Pero ¿por qué le preguntó así? Él sabe haciendo qué cosas puede heredar la vida eterna. Cumpliendo los mandamientos, ese era un camino, ¿verdad? Así era. Usted puede cumplir mandamientos, puede obtener la vida, pero si no cumple, tiene que ser condenado. Eso era la ley. Entonces este intérprete de la ley sabía, pero ¿qué quería hacer con Jesús? Quería probarle, dice. Quería probar si Jesús sabe igual que yo o no sabe, porque él es intérprete de la ley. Por eso le preguntó, ¿haciendo qué cosas se heredará la vida eterna? Le dijo. Entonces Jesús por eso le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Pero él respondió solamente cómo estaba escrito. Pero cómo lees, cómo entiende. Yo también, ¿no? Yo pensaba que estaba entendiendo bien, queriendo cumplir, queriendo guardar. Así me esforzaba continuamente. Por esa razón le hizo como le relató esa historia del buen samaritano. ¿Y cómo sale en la historia del buen samaritano? Leamos versículo 30. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Por qué así empieza esta historia a contar Jesús a ese intérprete? Porque ese intérprete quería hacerse justo delante de Dios por su propia fuerza, por su propio cumplimiento a la ley. Así él quería obtener la justicia de Dios y lograr la vida eterna. Por eso le preguntó, porque Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué cosa? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Entonces el intérprete, queriéndose justificar, quiere lograr la justicia cumpliendo el mandamiento. Él es intérprete de la ley, él sabía eso. Pero de repente me parece que intérprete de la ley encontró algo, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Me parece que nunca amó a su prójimo como a sí mismo. ¿Ustedes saben cómo es amar como a sí mismo? Porque así sale en la ley, ¿no? 2 mandamientos sale resumido. Un mandamiento con relación a Dios y otro mandamiento con relación a su semejante. Pero ese resumen de los 10 mandamientos, porque 10 mandamientos también, 4 con relación a Dios y 6 con relación a su semejante, a su prójimo. Por eso este intérprete le dice, queriendo ser justo por su propio esfuerzo, por su propio esmero, queriendo cumplir el mandamiento de Moisés, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Él, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Por eso le relata esta historia. Un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino fue asaltado por los ladrones, y ellos, despojándolo de los bienes e hiriéndole y dejándole medio muerto, se fueron. ¿Y qué sucedió? Este hombre estaba ya prácticamente muerto, porque ustedes saben, cuando una persona es bien golpeada, todo deshecho, entonces está sangrando, entonces ¿qué va a hacer? Muere porque se desangra, ¿no? Pierde toda su sangre y muere. Si nadie le recupera, si nadie le ayuda, esa persona muere. Entonces este hombre estaba así, casi medio muerto, dice. Por sí mismo él no puede
levantarse, no puede dirigirse a una casa y pedir ayuda, no se puede. Él está medio muerto, entonces prácticamente está muriendo ya. Y de repente apareció un sacerdote por ese lugar. Entonces ese sacerdote, caminando por el mismo camino, vio, ¿a quién vio? Al hombre que había sido asaltado, estaba medio muerto. Entonces sacerdote que tanto enseña, ¿sí o no? ¿Cómo enseña el sacerdote? La ley, ¿sí o no? También amar a su prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, así enseña. Pero este sacerdote, viéndole a ese hombre medio muerto, yo creo que habrá mirado a su alrededor, ¿no? Si alguien estaba viendo así. Pero no había nadie quien le estaba viendo. Por esa razón, mirando y se pasó de largo, no le ayudó. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes, si ven a una persona así, ¿qué harían? Yo quisiera ayudarlo, ¿verdad? Pero este sacerdote no le ayudó y se pasó de largo. Asimismo, un levita empezó a pasar por el mismo lugar, por el mismo camino. Entonces, el levita, ¿qué enseña a las personas? Levita es un funcionario, ¿no? Uno que trabaja dentro del tabernáculo, haciendo sacrificio, también explicando, ¿no?, las normas, las leyes. Así vive un levita. Entonces el levita también, mirando a ese hombre medio muerto, se pasó de largo también. Entonces ese hombre medio muerto, aunque poco puede ver, ¿verdad?, pero nadie le socorre. Entonces su vida se acaba de él, porque nadie le ayudó. Pero finalmente apareció un samaritano. Este samaritano y este hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, él es judío. En aquel tiempo entre judío y samaritano no se trataban bien, porque el judío no puede recibir nada de un samaritano. Entonces este hombre que había sido asaltado era judío, y ese hombre que baja por ese camino era un samaritano. Entonces, mirando ese samaritano y acercándose, vio que estaba muy herido. Entonces fue movido a misericordia, dice. Entonces rápidamente curó con vino y aceite y vendó sus heridas, dice así. Luego, mientras curaba así, y poco se movía, ¿verdad? Tenía un poco de aliento porque alguien estaba ayudando. Era el buen samaritano. Y de repente este buen samaritano le puso en su cabalgadura de su asno. Así lo llevó a un lugar que se llama el Mesón. El Mesón en aquel tiempo era como un hotel, ¿no? Así, un punto donde pasa, por ejemplo, aquí en La Paz, que tenemos un punto donde pasa a Oruro, luego Sucre, Tarija, ¿cómo se llama? No me recuerdo ese punto, pero pasa, ¿verdad? Sí. Es un punto. Ahí, como así ese camino era justo, donde estaba el mesón, varios caminos unían. Ahí le llevó. Luego ahí cuidó de él, dice. Y al día siguiente, al partir, ha cancelado 2 denarios. 2 denarios canceló al mesonero, que quiere decir al que cuida el lugar del mesón. 2 denarios. Y le dijo, todo lo que gaste de más yo te lo pago cuando regrese. Cuídamele. Así ese buen samaritano se marchó. Y mirando esta historia yo tengo agradecimiento, ¿no?, al Señor, y también muchas veces he compartido esta historia del buen samaritano. El intérprete de la ley, cuando escuchó que Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Ve, haz tú lo mismo.
¿ustedes cómo pueden pensar? ¿Cómo tiene que hacer? Muchos me dicen, como el buen samaritano tenemos que hacer, dice. Muchos me dicen así. Yo tengo que hacer como el buen samaritano. Eso le está diciendo Jesús al intérprete de la ley. Pero Jesús, ¿por qué le contó esa historia al intérprete de la ley? Para mostrarle que ese hombre medio muerto, para ser salvo por sí mismo, no puede hacer nada. Eso quería transmitirle a través de esta historia. Que tú, intérprete de la ley, no puedes hacer nada, pero tú me estás preguntando a mí que qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué cosas tengo que hacer? Jesús quería expresarle el corazón. Tú no puedes hacer nada como este hombre medio muerto. Pero mucho no entiende la historia del buen samaritano, como el intérprete de la ley. Dios a nosotros nos habla que nosotros para ser salvos no podemos hacer nada. Pero ese intérprete quiere hacer, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y finalmente preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque quiere cumplir ese mandamiento. Quiere amar a su prójimo como a sí mismo. Y según esta historia le explicó quién es el prójimo. Le mostró quién era el prójimo. Y según esta historia, hermanos, hermanas, ¿quién es el prójimo? El buen samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo, como este hombre medio muerto que se encontró con el prójimo. Entonces el intérprete de la ley tiene que hacer como ese hombre medio muerto. ¿Qué quiere decir? No puede hacer nada para ser salvo, para ser justo, para ser santo, para ser perfecto y heredar la vida eterna. No puedes hacer nada. Eso es el corazón de Jesús que le transmite a través de la historia del buen samaritano. Pero muchas personas piensan, Jesús me está diciendo que yo haga como el buen samaritano, dice así. Entonces, ¿qué hace esa persona? Va y obra, ¿no? Muchas obras buenas hace. Obra de caridad, obra de bondad. Y muchos también enseñan que hagan como el buen samaritano. Así el mundo está como, ¿cómo puedo decir? Instruido. El mundo entero está instruido que debe hacer como el buen samaritano. Pero Jesús nunca quiso decir estas cosas. Jesús quiso decirle al intérprete de la ley, tú no puedes hacer nada. Mira, ese hombre medio muerto no pudo hacer nada para ser salvo por sí mismo. Si no llega el buen samaritano, él tiene que morir. ¿Qué quiere decir? Si Jesús no baja al encuentro de nosotros, nosotros tenemos que ser condenados. Tenemos que ser sentenciados, así como ese hombre medio muerto está sentenciado a morir en ese lugar. Pero gracias a Dios pasó el buen samaritano. El buen samaritano es la figura y la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo y Dios también fue movido a misericordia. Porque viendo a los seres humanos miserables, malditos, pecadores, por causa del pecado de Adán, todo el mundo fue destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios tuvo misericordia de los seres humanos. Eso es el buen samaritano, sombra y reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ese samaritano, viéndole a ese hombre medio muerto, fue movido a misericordia y curó, dice, con vino y aceite. El vino en la Biblia, vamos a ver qué significado tiene.
Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 27 al 29 vamos a leer. San Mateo, capítulo 26, versículo 27 al 29. ¿Por qué este buen samaritano le curó con vino y aceite? Vamos a leer San Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29 vamos a leer. Dice así: y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, eso es lo que está haciendo buen samaritano, tiene su significado, tiene su interpretación. El vino representa la sangre que Jesucristo derramó por todo el mundo, por su pecado, por su inmundicia. Buen samaritano está curando a este hombre. Entonces Dios también, por medio de Jesucristo, nos ha curado a nosotros con su sangre derramada en la cruz, así como este samaritano está curando con vino. El vino es la sombra y la figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Y también le curó con aceite, dice. El aceite en la Biblia tiene su significado. Es la figura o la simbología del Espíritu Santo. Cuando viene a una persona el Espíritu Santo, quiere decir, abre entendimiento y llega la palabra y es ungido, siendo santificado. El aceite tiene significado. Entonces, buen samaritano está curando con aceite y vino. Vamos a ver Éxodo capítulo 30, versículo 25. El aceite en la Biblia tiene su significado. Éxodo capítulo 30, versículo 25. Dice así: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Ya, ¿para qué el perfumador realizaba este aceite? Era para ungir, ¿no?, a las personas que Dios elegía, y también el santuario, para santificarlo, con ese aceite echaba y quedaba todo santificado. Por eso era el aceite de la unción santa o la santa unción. Ese significado tiene en la Biblia. Una persona que Dios elegía, ungía con este aceite y quedaba santificado. Entonces, buen samaritano estaba curando con aceite y vino. ¿Qué significa? Con la sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Ahí está explicando cómo Dios nos lavó, cómo Dios nos santificó, nos justificó a nosotros. Cómo Dios nos había justificado, santificado y lavado nuestro pecado. Asimismo, este samaritano está curando a este hombre medio muerto. Ese hombre medio muerto somos toda la humanidad.
humanidad. Entonces, al intérprete de la ley, Jesús quería explicarle: tú eres ese hombre medio muerto, no puedes hacer nada para ser salvo por ti mismo, por tu propia fuerza. Pero muchas personas, como este intérprete de la ley, quiere hacer algo, quiere cumplir, quiere ser fiel, quiere ser bondadosa, quiere ser dadivosa o dadivoso. Así quiere hacer el hombre para heredar la vida eterna. En la Biblia sale una historia, usted recuerda, el panadero y el copero. En esta historia sale que el copero soñó que veía una vid delante de él, pero en el sueño del panadero sale una ave que come del canastillo más alto, estaba comiendo los manjares y pasteles que fue preparado para Faraón. Así sale. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sueño de uno solamente sale la figura y la sombra de Jesucristo, porque la vid es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. 3 canastillos, 3 días, ¿verdad? En 3 días también es la simbología y la sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque en 3 días Él resucitó. 3 canastillos blancos era suficiente, pero en el canastillo más alto había manjares, pero ¿qué más había? Una ave. Esa ave tiene su significado también. Es el mismísimo demonio, mismísimo diablo que había engañado al panadero. Como en este tiempo también muchas personas están siendo engañados por esa ave. Por eso quiere hacer como ese intérprete de la ley. También Dios, Jesucristo, mirando a ese intérprete de la ley, igual estaba siendo engañado. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Dice. Él piensa hacer muchas cosas. No sé, querrá ofrendar, querrá amar a su prójimo, querrá ayudar a su prójimo, querrá cumplir el mandamiento de Moisés enviado por Dios. Yo no sé qué cosa está en su pensamiento de este intérprete. Por eso tanto le amó Jesús, le contó la historia del buen samaritano. Ahí en la historia del buen samaritano sale el santo evangelio. ¿Cómo una persona puede heredar la vida eterna? Entonces Jesús, con todo el amor que Él nos tiene, empezó a explicar esa historia. Tú no puedes hacer nada. Veas tú lo mismo, quiere decir, él tiene que volverse como el hombre asaltado por los ladrones. Vamos a leer un versículo. Timoteo. Muchas personas viendo esta palabra quiere. Primera de Timoteo, vamos a buscar. Perdón, es Tesalonicense, ¿no? Van a disculpar. Primera de Tesalonicense. Verso 3. Primera de Tesalonicense 4, verso 3. ¿Qué dice esta palabra, este versículo?
Vamos a leer, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. En otro libro sale también: sin tener santidad no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué piensan las personas? Yo tengo que ser santo, dice, ¿verdad? Para heredar la vida. Es cierto, tenemos que ser santo para heredar la vida eterna. No puede entrar un pecador al reino, imposible. Un pecador no puede entrar al reino, tiene que ser un santo. Por eso dice: sin la cual santidad nadie podrá ver el reino y a Dios. Nadie. Entonces la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces Dios tenía que obrar la santificación para los hombres, pero lamentablemente los hombres convirtieron su voluntad. Por eso ellos están esforzando, está sufriendo, está llorando, porque no puede lograr. Pero la santificación con la cual nosotros tenemos que heredar la vida eterna era la voluntad de Dios. Que este hombre medio muerto, para ser sano, para ser salvo, era la voluntad del buen samaritano. Si el samaritano no era movido a misericordia, entonces el samaritano también se pasaba. Entonces, ¿qué le quedaba a ese hombre medio muerto? Ser sentenciado a la muerte. De la misma manera, los seres humanos, si Dios nos santifica a los seres humanos, también todo tiene que ser sentenciado al castigo eterno. Vamos a ver un versículo, San Mateo capítulo 25, verso 41. La voluntad de Dios era vuestra santificación. ¿Cómo ese samaritano pudo curar con vino y aceite y ponerlo sobre su cabalgadura y llevarlo al mesón y cuidar de él y encomendar su vida al mesonero? 25, verso 41. Ningún pecador puede entrar al reino de los cielos, sino una persona que tiene santidad, que logró la santidad, pero no la santidad que él quiere como el intérprete de la ley. ¿Qué quiere lograr? La santificación, la justificación, para heredar la vida eterna. Por eso preguntó: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Por eso Jesús le quiso mostrar a través de esta parábola o esta historia que él no puede hacer nada como ese hombre medio muerto. Por eso Jesús le ve, haz tú lo mismo. ¿Cómo hizo el hombre medio muerto? Bajaba de Jerusalén a Jericó. Él también tenía que bajar, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Ya los ladrones había en ese lugar para ser asaltado, así. Pero antes de asaltar, ¿cómo hace? Le pegan duro, ¿sí o no? Hasta que se desmaye y ya no hace fuerza, ¿no? Imagínense, está llevando dos, ¿cómo se llama eso? Bolsita, ¿no? Bolsita así de pura moneda de oro, está llevando así. Entonces los ladrones vienen y quiere quitar. ¿Él se deja quitar? No se deja quitar. Por eso tiene que ser golpeado así. Tiene que ser golpeado, ¿verdad? Hasta que quede medio muerto. Entonces la bolsita que tiene en su mano así queda, así, suelta. Así el ladrón se lo lleva. Entonces Jesús quiso, ve, haz tú lo mismo, como ese hombre que fue asaltado por los ladrones y quedó casi muerto. Así él tenía que hacer, y automáticamente venía el prójimo. ¿Quién era el prójimo? El buen samaritano. Así llegó, automáticamente llegó a la vida de este hombre medio muerto. Entonces una persona que es pecador no puede entrar al reino de Dios, sino al contrario,
Leamos 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así dice, todos los pecadores delante de Dios son malditos. Entonces ningún maldito puede entrar al reino. Entonces la voluntad de Dios era que todo el mundo sea santo. Entonces Dios, ¿cómo trabajó? Así como ese samaritano, ¿no? Está trabajando para curarlo con vino y aceite y vendas. Entonces nuestro Señor Jesucristo también, por la voluntad de Dios, Él trabajó para nosotros, derramando su sangre en la cruz. Nos santificó a nosotros, pero el ser humano o las personas quiere hacer santo por su propia fuerza, así como ese intérprete de la ley. Muchas personas como intérprete de la ley quieren ser santo, por eso y se esfuerza por cumplir la ley de Moisés. En la ley de Moisés, ¿qué sale? ¿Qué sale en la ley de Moisés? Su obra de ustedes, ¿sí o no? No adulterará, no robará, no matará, no codiciará. Así sale. Le pide su esfuerzo. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos fuera de mí, dice. Pero el ser humano ya tiene un Dios ya de nacimiento. ¿Cuál es su Dios? Su sí mismo, así se adora. A sí mismo se quiere, se adora. Pero ¿qué dice la Biblia? No tendrás dioses fuera de mí, dice. Pero el hombre ya nace así ya. Entonces la historia del buen samaritano es un reflejo del evangelio. Cómo una persona puede ser salva. Ese hombre medio muerto no hizo nada, recibió la gracia del buen samaritano. Le curó con vino y aceite y le vendó. Yo no sé ese samaritano, pero yo sé una cosa, que antiguamente las personas se ponían un vestido por dentro. No sé si ustedes recuerdan a sus madres. Mi madre siempre se ponía, le llamaba centro. Era un vestido que se ponía de color blanco, antes que se ponga otro vestido encima. En el tiempo también de este samaritano, los judíos también tenían algo que se ponía adentro, era un vestido blanco de lino fino. Así vestían. Entonces este samaritano, sacando ese vestido y rompiendo, hizo como venda y empezó a vendar las heridas de este hombre medio muerto. Pero esta venda ha sido sacado del vestido de ese samaritano. Eso también tiene el significado. ¿Qué quiere decir? Jesucristo nos vistió con su justicia, quiere decir. Derramando su sangre y entregando su cuerpo a la muerte y resucitando al tercer día, nos vistió, quiere decir, con su propia justicia. Ustedes recuerdan, ¿no?, la parábola del hijo pródigo. El padre, cuando regresa el hijo, ¿qué dice? Sacad el mejor vestido y vestidle. Así sale. Génesis también sale, ¿verdad? ¿Qué sale? Y Jehová hizo túnica de pieles y los vistió, dice. Ahora vamos a leer nosotros el libro de Efesios capítulo 6, verso 14.
Efesios. Hermanos, en verdad la Biblia es muy hermosa. Cuando usted descubre, ¿no?, así esa esencia, usted quiere leer. Yo, gracias a Dios, 7 años estuve aquí en La Paz, ¿no?, en el tiempo del pastor Gregorio, así, 7 años. Cuando yo descubría estas cosas o escuchaba, tenía como ansia, no es ansia, como apetito, ¿no? O sea, no, algo es deseo, así. Sentía como, ¿cómo puedo decir? Atracción, ¿no? Así, quería saber qué más hay dentro de las Escrituras. Amén. Yo espero también ustedes, los jóvenes especialmente, ¿no? Los jóvenes tienen que leer la Biblia. Ya vamos a ver, Efesios capítulo 6, verso 14. El vestido que sacó de su cuerpo el buen samaritano tiene un reflejo, tiene una simbología. 6, verso 14, vamos a leer, dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir? Buen samaritano sacó también su vestido y luego rompió así, ¿no? Hizo como venda, entonces empezó a vendarlo así. Eso representa que Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, nos ha vestido ya con la justicia perfecta y eterna. Vamos a leer Salmos capítulo 119, versículo. Salmos 119, verso 142. Salmos 119, verso 140. La justicia que Jesús nos ha vestido con su propia justicia, ¿cómo es? ¿Qué duración tiene? 119, verso 142, vamos a leer, dice: Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Ya nuestro Señor Jesucristo con su sangre nos ha vestido con su propia justicia, así como buen samaritano con su propio vestido está vendando a este hombre medio muerto. Y luego puso aceite y vino. Dios también a nosotros nos curó con vino y aceite y nos vendó. ¿Con qué nos vendó? Con la justicia eterna. ¿Qué quiere decir? Ustedes son justas y justos eternamente, quiere decir. Ya no puede manchar usted esa justicia. Ya no puede malograrla esa justicia, como muchos tienen, piensa: yo me cometí una maldad, yo he mentido, ya soy de nuevo pecador, pecadora, dice así. La sangre y el vino, ¿qué nos dan testimonio a nosotros? Que la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo aún limpió el futuro de este mundo. Esa fe tiene que tener una persona para entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. Pero no tiene esta fe, imposible de agradar a Dios, imposible de heredar la vida eterna. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál fe debe tener? Esta fe, que la sangre de Jesucristo limpió pasado, presente y el futuro de este. ¿Qué quiere decir? Eterna redención. Ese hombre medio muerto fue llevado al mesonero. ¿Qué quiere decir? A la iglesia. Así Dios nos mostró, ¿verdad? Amita, yo estoy por eso acá, ¿verdad?
Hoy yo escuchaba decir, se está se está comprando la iglesia. Eso no es así. Tampoco la iglesia se vende, ¿ya? Porque estamos construyendo, ¿verdad? Estamos construyendo la iglesia, ¿ya? Pero la iglesia son todos ustedes. Un cuerpo, este cuerpo es de Jesucristo. O sea, ese hombre medio muerto fue llevado, ¿a dónde fue llevado? Al mesón. El mesón es la sombra de la iglesia. Ustedes no pueden decir, hermana, ¿usted recibió salvación? Claro que sí, pero no le veo en la iglesia. Ah, no, yo solamente en mi casa me congrego, dice así. Pero ¿cómo escucha el culto usted desde su casa? Por Facebook, dice así. Imagínense. Dios, ¿por qué hizo la iglesia aquí? Aquí tenemos diácono, tenemos guía, ¿verdad? También tenemos evangelista, seminarista, aunque ahora no hay seminarista, ¿verdad? Ah, hay 2 mujeres, ¿no? Pero varones no hay. Dios está esperando, ¿no? ¿Quién será? Dice así. ¿Quién será? Así. ¿Quién será? Dice. No tenemos. Pero Dios hizo la iglesia. Entonces la iglesia está constituida. ¿Para qué Dios constituyó la iglesia? Para que los hermanos vengan y tengan mismo corazón que Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que toda la iglesia tenga mismo corazón. Y lleguemos a la estatura de Jesucristo. Amén. Aquí tenemos tesorera, también tesorero, ¿verdad? Nos ayuda, ¿no? En gran manera. Así estamos avanzando, ¿no? Espero que ustedes, hermanos, hermanas, también tengan, ¿no? Este corazón de Jesucristo. Con todo el corazón le predicaba el evangelio a este intérprete de la ley. Amén. Después de ser salvo, después de curar y vendarlo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios. ¿Qué quiere decir 2 denarios? Pasado 2 siglos, ¿no? No, 2 milenios. Ya, porque ustedes saben, un día es como 1000 años. Y un denario era el salario de un día. Un día es como 1000 años. Entonces un denario era salario de un día. Dio 2 denarios, dio. Y un poco más, dice, ¿no? Todo lo que gaste, te lo pago cuando regrese. ¿Quién regresará a este mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el buen samaritano es la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, hermanas, que ustedes también esta mañana, ¿no? Y tenga este corazón. Amén. Ya, hasta aquí, ¿no? Por el tiempo, hoy es algo muy especial, ¿no? Entonces vamos a preparar también, ¿no? Vamos a hacer la limpieza. Vamos a orar al Señor esta mañana para terminar. Oremos. Y Padre eterno, muchas gracias. En verdad usted nos dio la vida, nos dio la salud y también nos curó, Señor. Nos curó con vino y aceite y también con tu vestido, Padre, tu justicia. Nos vestiste, nos vendaste, Señor, todas nuestras heridas. Padre, te agradecemos. Ahora también este tiempo estamos aquí en la iglesia. Estamos como construyendo, estamos preparando para que muchas personas sean beneficiadas. Muchos jóvenes, muchos estudiantes puedan llegar aquí y ser felices y así transmitir esa felicidad a sus semejantes, a sus amigos, a sus seres queridos. Padre, denos la gracia para continuar con esta obra tan preciosa, tan hermosa, Padre, de poder construir este lugar y poner todas las necesidades como la cocina, también el salón y también los mingitorios y todas las cosas, Padre, que necesitamos como parte de la iglesia. Así, Padre, nosotros esta mañana también estamos agradecidos por la palabra que nos permites y denos la gracia también para guardar esta palabra en nuestro corazón. Así, Padre, esta tarde también permítanos hacer la actividad aquí en la casa de nuestra iglesia. Así, Padre, todo esto te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas.